Pues estamos en octubre. ¿Y en octubre de qué vamos a hablar? Estamos en Zaragoza. Pues del Pilar y de la tradición de la Avenida de la Virgen del Pilar. Uno puede ser creyente o no creyente. Me da exactamente igual. Pero lo que está claro es que eso ha marcado la historia de Zaragoza más que ninguna otra cosa. Después de Pentecostés y la bajada del Espíritu Santo, cuando los apóstoles reciben el don de lenguas, pues se reparten en el Mediterráneo para predicar el Evangelio. De Santiago, según la tradición, le toca a España. Llega aquí y, bueno, pues va a diferentes sitios con muy poca suerte, la verdad. En Galicia, por ejemplo, pues convierte a una persona. Entonces, claro, hay un momento determinado, llega a Zaragoza, y en Zaragoza, oye, 7, que hombre, 7 así en seco es poca cosa, la verdad. Pero si lo comparamos con los precedentes que traía, pues la parece que 7 está muy bien. Por lo cual, la noche del 2 del año 40, el hombre ya un poco desesperado se va a rezar a la orilla del río. De todas las cosas que hay en esta tradición que pueden resultar un poco incoherentes, como en todas las tradiciones, la que más es que un 2 de enero en Zaragoza uno se vaya a rezar de noche a la orilla del río, a rezar o a hacer cualquier otra actividad a la orilla del río, porque era un frío que pela y una humedad tremenda. Pero bueno, el caso es que según la tradición se va. Y estando allí, pues viene la Virgen. Viene porque lo que se cuenta es que estaba viva. Si los muertos se aparecen, los vivos vienen. Así que viene la Virgen con coros de ángeles y demás, y sobre todo con una columna de piedra. Y le dice a Santiago que alrededor de esa columna le construya la primera iglesia. Entonces, según esta tradición, la columna no se puede mover de ese lugar. Y nunca se ha movido. Esto, ya digo, se sitúa en el año 40. La primera vez que tenemos esta historia por escrito es en 1299, a finales del siglo XIII. Es verdad que la tradición aparece ya completamente formada, por lo cual pues es anterior, pero no tenemos ni idea de cuándo. Ya digo, la primera vez que aparece por escrito, 1299. Pero aquí hay una iglesia desde bastante antes, que sepamos. La tradición cuenta que Santiago hace la primera capilla. No tenemos ni idea de si hace algo o no. No conocemos ningún resto. Aunque se cuenta que cuando Ventura Rodríguez hizo la Santa Capilla actual, o sea, la construcción barroca del siglo XVIII, pues encontró unos restos de muro que él consideró que eran de la capilla original de Santiago y los convertidos. Y los guardó embutidos en el muro de la capilla actual. Ni idea si es verdad. La cuestión es que es lo que se cuenta. Pero lo que es seguro es que tiempo después, en época visigoda, o sea, hacia el siglo VII, aquí hay una iglesia. Y lo sabemos seguro por una razón. Porque los musulmanes permitieron que se mantuvieran culturas y iglesias cristianas, pero no que se hicieran arreglos y, sobre todo, no que se hicieran iglesias nuevas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando los cristianos conquistan Zaragoza con Alfonso el Batallador, en 1118, pues en ese momento se encuentran esa iglesia, que estaba bastante arruinada. Entonces, claro, lo que es seguro es que, como mínimo, nos tenemos que ir a esta época visigoda. Como mínimo, antes no lo sabemos. Entonces, en época visigoda se construye una iglesia, se mantiene en época musulmana, y cuando los cristianos conquistan Zaragoza en el siglo XII, esa iglesia se restaura, podríamos decir, aunque en un momento determinado se tira y se hace una construcción románica, de la que conservamos una parte, nada más, que es el tímpano de piedra que había encima de la puerta principal, que ahora está encastrado en la fachada del pilar. Lo estáis viendo ahora mismo. Entonces, ya digo, se hace esa iglesia románica. Pero en el siglo XV ese edificio se quema y se hace un nuevo edificio muy lejano. No lo conservamos, pero conservamos representaciones. Estáis viendo, por ejemplo, la vista que hizo Antonio de las Viñas, en realidad se llamaba algo así como Anton van Vingaerde, por encargo de Felipe II, por otras vistas de ciudades, en los años 60 del siglo XVI. Entonces, en la vista se puede ver un detalle en el que se aprecia cómo era el pilar en aquel momento. Pero también tenemos la vista que hizo en el siglo XVII Juan Bautista Martínez del Mazo, el yerno de Velázquez, que era el pintor del príncipe Baltasar Carlos, que estaba en Zaragoza, y que se alojaba en el convento de San Lázaro, que tenía un mirador que daba a toda esa fachada de la ciudad. O sea, la mejor vista que ofrecía Zaragoza a los viajeros. Pues llegaban desde el norte por el puente de piedra. Entonces, claro, ahí se ve también esa imagen del pilar. Sabemos que a principios del Renacimiento el pilar no era la catedral, la catedral era aseo, era una iglesia importante, pero había una competición entre las dos que venía ya de siglos. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que como los canónigos del aseo habían hecho un maravilloso retablo mayor, que es el que estáis viendo aquí, bueno, pues los del Pilar decidieron que ellos iban a ser menos y se lo encargaron a un chaval, un jovencillo, que era de Valencia, se llamaba Damián Forment. Entonces, él les va a hacer un retablo extraordinario, una joya espectacular, de alabastro, muy moderno en muchas cosas, pero la concepción era muy tradicional, porque le dijeron que sería el modelo del retablo mayor del aseo. Es más, le especificaron en el contrato que tiene que ser tan bueno o mejor que el del aseo, que para eso estamos aquí pleiteando continuamente. Al final de los pleitos desembocan en una cosa,
y es que en el siglo XVII el Pilar se convierte en catedral también. Zaragoza será la primera ciudad en el mundo en tener dos catedrales católicas. Lo sé así. Entonces, ¿qué pasa? Que antes de eso había ocurrido algo. Lo que había ocurrido es un milagro que tuvo una difusión extraordinaria, el milagro de Calanda. ¿Qué había pasado? Miguel Pellicer, vecino de Calanda, tenía una pierna muerta y enterrada. A Miguel Pellicer la había pasado por encima de un carro, entonces le tuvieron que amputar la pierna en el hospital de Valencia. Le enterraron la pierna y a partir de entonces pues tenía permiso para pedir en el hospital. Pero una noche se echó a dormir, se le aparecieron los ángeles y la Virgen, se echó con una pierna y se levantó con dos. Aquel milagro, ya digo, tuvo una difusión extraordinaria, hizo una investigación, el arzobispo Abalaza, que era el arzobispo de Zaragoza en aquel momento, pues, bueno, pues se interrogó a muchos testigos, y al final llegó a la conclusión de que sí, que había sido un milagro seguro. La cuestión es que a raíz de aquello, no solo la Virgen del Pilar se convierte en patrona de Zaragoza, sino que además el Papa, unos años después, decreta, bueno, da la bula de unión, por la cual tanto la SEO como el Pilar serían catedrales con el mismo rango. El obispo sería uno solo, como en cualquier diócesis del mundo, ahí no tiene ninguna diferencia, pero con dos sedes. Y que además el cabildo pues pasaría 6 meses al año en una, 6 meses al año en otra. Teníamos el Pilar Mudéjar todavía, con el maravilloso retablo y el coro renacentistas. Pero alguien debió pensar, hombre, ahora somos catedral, eso nos ha quedado un poco anticuado y pequeño, pues no. Entonces se decide hacer un nuevo proyecto. Y es cuando se empieza a construir el actual edificio, o sea, el Pilar barroco. También es verdad que cuando se lo plantean, pues es más sencillo. Pero claro, una vez que empiezan la obra, pues esto ¿qué pasa? Que te vas animando. Te vas animando, que al final se convierte, al final lo llamo así, en una sinfonía de cúpulas y torres. Es verdad que los cimientos no estaban preparados para todo ese peso que se añadió. Eso daría lugar a muchos problemas a lo largo del tiempo. Pero lo que me importa a mí, una vez que está acabada la construcción, pues hace falta dos cosas. Una, decorarla. Y otra, construir la nueva Santa Capilla. Hasta aquel momento la Santa Capilla, donde estaba el Pilar que había dejado la Virgen, pues estaba en una esquina de un claustro. Un claustro semienterrado, bastante oscuro. Pero la nueva se le encarga al arquitecto del rey, Ventura Rodríguez, que hace una joya extraordinaria. Una de las grandes maravillas del barroco europeo del siglo XVIII. Entonces, tiene además una novedad respecto a todo lo que es habitual ver en Zaragoza, porque Zaragoza se lo hacía materiales pobres, o sea, ladrillo, yeso, madera, es lo normal. Pero en la Santa Capilla tenemos mármoles de diferentes colores, jaspes, bronces dorados, algo extraordinario de verdad. Entonces, se hace la capilla, pero antes de eso se ha empezado la decoración pintada de los techos. Lo primero que se pinta es la sacristía, pero después de eso la cúpula que hay encima de la Santa Capilla. Antes de construir la capilla, para poder colocar un andamio con comodidad, entonces se hace la avenida de la Virgen, lógicamente. Y hace Antonio González Velázquez, que se había formado en Roma. Se había formado con el grandísimo Corrado de Acuinto, que de camino a Madrid, para ser pintor del rey Fernando VI, primer pintor del rey de España, nada menos, bueno, pues de camino a Madrid pasa por Zaragoza para ver lo que está pintando su discípulo, Antonio González Velázquez. Pero después de eso van a llamar a Francisco Vallejo, zaragozano, pintor del rey, por aquel entonces, trabajando en el Palacio Real de Madrid, enseguida en el claustro de la Catedral de Toledo, en un montón de sitios, y le dicen, oye Francisco, tú les pintarías el circuito de cúpulas que hay alrededor de la Santa Capilla. Entonces, de momento pintados, no las medias naranjas que hay en las esquinas, los platos, o sea, de un perfil mucho más relajado. Pintados, uno el que hay entre el coleto y la Santa Capilla, y otro el que hay entre la Santa Capilla y el retablo mayor, donde se besa la columna de la Virgen. Entonces, pintan dos platos. Bueno, en Madrid se está trabajando, pero hay un momento de crisis por la guerra hispano-británica y claro, disminuyen los encargos en Madrid por una temporada. Entonces Francisco Vallejo dice, ahora puedo seguir en Zaragoza. Entonces habla con el cabildo y les dice, oye, para mi hermano Ramón dejamos 2 de las medias naranjas, o sea, de las cúpulas con perfil de media esfera, y para mi cuñado, Francisco de Goya, otras 2. Todos para Zaragoza, tan contentos, todos salen de aquí, vienen con la familia y empiezan a pintar. Entonces hacen los bocetos que se conservan en el Museo Pilarista y después de eso, pues bueno, pues seguir los andamios. Una vez aprobamos los bocetos, lógicamente. Empiezan a pintar, Goya empieza por la Regina Martyrum, o sea, María, reina de los mártires, todas son reina de algo. Reina de los profetas, reina de los ángeles, reina de todos los santos, en fin, todas son reina de algo. Bueno, pues la Regina Martyrum es la que pinta Goya, que en principio la primera de las 2 que iba a pintar, pero hay problemas con el cabildo. El planteamiento de Goya es muy diferente de los Vallejo. Es más moderno realmente. Goya, para empezar, tiene en cuenta que las pinturas están a 30 metros de altura, que no se van a ver de cerca, con lo cual los detalles sobran, no son necesarios, pero los Vallejo pintan de otra manera. Entonces, cuando alguien del cabildo sube al andamio a ver lo que está haciendo Goya, Goya dice que sin avisarle, bueno, pues el caso es que no les gusta nada, y al final aquello va a acabar muy mal, pero muy mal. De hecho, Goya nunca pintará la segunda cúpula.
será Ramón Valleu el que en vez de 2 haga 3, las 2 suyas y una de las de su cuñado, Francisco. Eso llevará a una mala relación con los Valleu durante 5 años, luego se reconciliarán, pero durante un tiempo será complicada, porque claro, Goya está casada con la hermana, con Josefa Valleu, la Pepa. La cosa es, ya tenemos las 2 grandes obras de Goya en el Pilar, luego con el tiempo se reconocerían. Ahora, lamentablemente, son las que están restauradas. Está restaurada la de González Velázquez, sobre la Santa Capilla, y las 2 de Goya, las de los Valleu, ¿no? Y a ver, después de Goya, Francisco Valleu es el pintor más importante del siglo XVIII en España. Bueno, la cuestión es que quitamos las cúpulas, vienen los sitios, la Gran Independencia, ahí es cuando se forja de alguna manera esa relación tan peculiar que tiene Zaragoza con la Virgen del Pilar, que ya venía de antes, pero con los sitios llega a su punto culminante, porque el Pilar se convirtió en el refugio de muchos zaragozanos que perdían sus casas, que traían sus colchones, se traían todo lo que tenían y vivían y dormían en el Pilar. Entonces, esa relación tan estrecha que se forjó en ese momento, la gente no lo ha olvidado, de alguna manera la tenemos en la memoria colectiva de los zaragozanos. Bueno, pues ya digo, pasan los sitios y será en el siglo XIX, unas décadas después, cuando por fin se acabe el templo. O sea, se cierre la cúpula mayor, la principal, la que está en el centro. Eso no quiere decir que hayan acabado las obras, porque a lo largo del siglo XX se seguirán rematando las torres, se hará la decoración de la fachada, el relieve de Pablo Serrano. Por lo tanto, bueno, pues estamos hablando de un trabajo de siglos como cualquier gran catedral, ni más ni menos. El resultado, extraordinario. A mí me parece un edificio magnífico. Yo creo que los zaragozanos no somos conscientes del efecto que produce el Pilar por primera vez. Cuando uno llega, especialmente si llega por el Puente de Piedra, la impresión es magnífica de verdad. Tenemos un tesoro. Así que nada, a disfrutarlo, a conocerlo y a valorarlo, todo viene después.